Un gran saludo para todo el mundo que está sintonizando en este momento. Bendiciones para cada uno de todos ellos. A nombre de Dios, a nombre de la congregación en Labón, les deseamos siempre lo mejor a todos donde quiera que cada uno de ellos se encuentren. Saludos para todos, saludos para Culiacán, Sinaloa, a la familia Herrera, allá por Kansas City, a nuestro hermano Ubaldo Rodríguez, y tantos lugares que nos están sintonizando, Midland, Austin, Saltillo, Monclova y todos los lugares de toda la faz de la tierra que nos están escuchando. Un saludo hasta Indonesia, allá están escuchándonos también, y Alfonso también por allá en otros lugares lejanos, en otros países. El propósito de esta reunión, amado televidente, es analizar un poquito lo que es la Sagrada Escritura con la pregunta, el mundo religioso en que vivimos. ¿Usted lo conoce? Realmente. Vivimos, la primera pregunta que tenemos para nuestro hermano Miguel García, vivimos en un mundo lleno de religiones, que ya no se sabe realmente a dónde ir. La gente pregunta, ¿cuál es la buena? Particularmente le decimos, la buena es la Biblia. Pero tantas religiones y todo mundo trae la Biblia. En este momento entramos a la primera pregunta a nuestro hermano Miguel García, que nos dé una orientación. Usted tome nota de ello y lea la Biblia, y le sugerimos que base su fe solamente en lo que es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Adelante, hermano García, con esta pregunta: ¿por qué hay tantas religiones en el tiempo en que vivimos? Muchas gracias, mis amados hermanos, por su invitación. Créanlo que me siento bendecido y a la vez también privilegiado, y sobre todo con una enorme responsabilidad. Como bien lo decía nuestro hermano al principio, en la introducción, son respuestas que deben de venir de parte de nuestro Dios. Y es por eso que nos hace ser mucho más responsables en esto. Y es una muy buena pregunta, dado a que esto es muy visible, muy tangible, el ver hoy en día tantas iglesias con diferentes credos, con diferentes tipo de adoración, con diferentes doctrinas, y aún así el mundo religioso también sigue centrado en esa idea que todas las iglesias son iguales y que todas las iglesias nos conducen a nuestro Dios, que todas las iglesias adoran al mismo Dios. Pero déjeme decirle que esos son pensamientos, ideas preconcebidas por la mente misma del hombre. Y para aclarar primeramente esta pregunta, el por qué hay tantas iglesias, déjeme decirle que el término de la palabra iglesia proviene de la palabra griega que es eclesía. Recordemos que el Nuevo Testamento, hermanos, fue traducido del hebreo al griego, un idioma universal en aquel tiempo, y es por eso que recurrimos al texto original, al griego. Y esta palabra, eclesía, literalmente significa los llamados fuera. Obviamente que es un llamamiento santo, el cual se lleva a cabo mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta palabra la encontramos primeramente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 16, del versículo 17 y 18, cuando nuestro Señor Jesucristo les hace como un tipo de examen a sus discípulos, preguntándoles primeramente, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles habían escuchado ciertas respuestas en base a esa pregunta que el Señor les había hecho. Y es por eso que algunos respondieron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres otro profeta más. Esos eran conceptos e ideas que la gente tenía acerca del Hijo de Dios, pero eran conceptos erróneos, equivocados. ¿Por qué? Porque no vivían continuamente con el Señor, no convivían continuamente con el Señor. Pero el Señor, cuando les pregunta a ellos y les dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Inmediatamente Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y esa respuesta satisfació la mente y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero es ahí en donde encontramos, hermanos, esa palabra iglesia. Cuando le dice precisamente, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa palabra iglesia, eclesía, hermanos, significa los llamados fuera, que se hace referencia principalmente a aquellos que han respondido al llamado del evangelio mediante la obediencia a la palabra de nuestro Dios, como claramente lo vemos allá en Hechos, en el capítulo 2, cuando por primera vez se predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, toda aquella multitud de judíos, tanto prosélitos como de nacidos en otra parte. Y decía el apóstol Pedro, Lucas, que escribió el libro de los Hechos, cuando dice allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, dice, llamaré. Es una invitación, es un llamamiento mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia en sí, mucha gente tiene esa idea preconcebida en su mente de que la iglesia es el edificio, es el templo, es la construcción hecha por manos humanas. Y no es así. El templo son los miembros que vienen a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón es por eso que el apóstol Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas como si necesitase de algo, como claramente lo dice en Hechos capítulo 17 y en el versículo 24. No es en templos hechos por manos donde Dios quiere habitar, sino que es en el templo que Él ha construido a través de Cristo mismo. En Cristo mismo, los que venimos a formar parte de Él, somos la iglesia, somos el templo de Dios, como también lo dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No es una pregunta buscando una respuesta, sino que es una pregunta retórica en donde en la misma pregunta está la respuesta. Ustedes saben muy bien que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Por tanto, hermanos, si existen tantas denominaciones hoy en día con diferentes credos, con diferentes culturas, con diferentes cultos de adoración, no es porque esa haya sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre ha sido que exista una sola iglesia. Usted lo puede confirmar, y de hecho por el tiempo que lo tenemos lamentablemente limitado, pero en Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos habla que todas las promesas de nuestro Dios se iban a cumplir en Abraham, y nos habla de que en su simiente, esa simiente, esa semilla que vendría del linaje de Abraham, se iban a cumplir todas las promesas de nuestro Dios. Y nos habla de la simiente, en plural, no singular, dándonos una idea, hermano, de que Dios tenía un plan de gran redención para el ser humano. Y ese plan de redención se manifestaba en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos habla que una vez que se cumplió el tiempo, vino nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo esta gran tarea de parte de nuestro Dios. Por favor, señálenme cuando ya tenga 3, 4 minutos, 2 minutos, muy bien. Y es por eso que si nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, es porque tenía ese propósito de establecer su iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando él hizo venir a los ancianos de la iglesia de Cristo de Éfeso, de Mileto a Éfeso, ya en Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando le decía, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre.
Una iglesia, hermanos, que tiene su origen, que su origen está en la mente de Dios. Salió de la mente de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Una iglesia con un propósito específico, que es honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 7. Una iglesia que tiene una misión de alcanzar almas para nuestro Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Una adoración, una iglesia, hermanos, que tiene una adoración, pero basada en el Espíritu y en la verdad de nuestro Dios. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que se puede distinguir por su adoración, por su doctrina, por su organización y sobre todo por su destino. Amén. Que su destino, hermanos, no es aquí en la tierra como muchos piensan. Sí. Su destino es en el cielo, como dice el apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, amén, de donde esperamos al gran Redentor. Es por eso que si Dios, hermanos, deseaba tener una iglesia, era una sola iglesia, la iglesia que edificó nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén y amén. Bendiciones, nuestro hermano García. Y a cada uno de todos ustedes, están escuchando ustedes el texto bíblico, no el consejo de un humano, no el consejo del hermano Miguel García, sino el consejo directamente de Dios. Si usted desea tener estos CDs gratuitamente, mande un texto al teléfono 214-315-7107 y le enviamos el CD de estas predicaciones, de esta conferencia. También consulte amigosdelabón.com y allí puede bajar cuanta predicación desee. Cada predicador que ha pasado aquí por Labón está grabado y ahí está en la página amigosdelabón.com. Así que usted puede hacerlo cuando usted lo desee. Tenemos otra meditación. Si todo mundo dice tener la verdad, si todo mundo tiene la palabra de Dios y al mismo tiempo el mundo entero está difiriendo uno de otro, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la confusión? ¿Ha fallado la Biblia? ¿Ha fallado el Espíritu Santo? ¿Ha fallado Cristo o ha fallado Dios? ¿Dónde está realmente el problema? De lo cual nuestro hermano Armando Artiga nos estará hablando un poquito acerca de esas divisiones, acerca de esos caminos que se van para otro lado. Como dice alguien, todos los caminos van a Roma, pero ahorita está cerrado Roma. Ningún camino va, ninguna persona quiere ir, ninguna persona piensa en ir a Roma. Entonces, en cuanto a la verdad, toda la persona, la gente de que desea tener la verdad, puede hacerlo y busque la palabra de Dios, léala, de acuerdo a los versículos que se están citando. Así que otra vez, si todo mundo tenemos la Biblia, ¿por qué hay tanta confusión en el mundo? Hermano Artiga. Muy buenos días, pueblo de Dios, que la paz de Cristo more en sus vidas y donde quiera que ustedes nos ven, solamente con el propósito de poder fortalecer nuestra alma y poderle dar a conocer al mundo entero de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que muchos no guardaron la unidad del Evangelio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y hoy en día. Es difícil en realidad llevar la unidad unánimes todos juntos. En el Nuevo Testamento, hermanos, miramos que fue difícil. Nuestro Señor Jesucristo también, para Él le fue bastante en su manera de expresar con los apóstoles, para que pudiesen entender de que solamente en Él existía la unidad. Y luego dijo el Señor el galardón que es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le decía a Israel: ¿cuántas veces os quise reunir? Como la gallina, ¿verdad?, los arrolla en sus alas. Como los pollos los quise reunir Israel y no quisieron. En realidad era tan difícil para el Señor Jesús comprender y entender de que después de su partida era difícil mantener en realidad la unidad.
Y nuestro Señor Jesucristo siempre les habló, hermanos, y el deseo de Él era que su pueblo compartiera la unidad, el amor que tanto era necesario en esta tierra hasta el momento de ahora. La palabra de Dios nos dice en la carta de San Juan, capítulo 13, versículo 34, dice así de la siguiente manera, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis, ¿qué dice? Unos a otros, dice la palabra de Dios. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, dice la palabra de Dios. Los que en realidad anhelan, los que desean, los que realmente tienen el deseo de mantener la unidad, nuestro Señor Jesucristo, preocupado, le decía a los apóstoles: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y es un deseo del Señor, es que la iglesia pueda disfrutar de la comunión, que pueda disfrutar del deleite, del amor fraternal de entre los hermanos. Y el Señor Jesús, hermanos, antes de su partida, el Señor Jesús también, Él indicó que era necesario que estuviésemos unidos en este tiempo. Y déjenme decirles, más adelantito, en la carta de San Juan, capítulo 15, versículos 12, 13 y 14, el Señor Jesucristo vuelve a decirles al pueblo, a su pueblo, a los apóstoles, y le dice: yo soy la vid verdadera. En el 12 y 14 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he mandado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus propios amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer, dice el Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado a conocer su palabra, y es su palabra la que nos exhorta para poder seguir en comunión. Y déjeme decirle, pueblo de Dios, en esta mañana, hoy en día los amigos y los hermanos verdaderos están a punto de extinción, están a punto de terminarse, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice: si vosotros sois mis amigos, pues también hacéis, ¿qué dice? Mi voluntad. Nosotros somos los amigos de Cristo. Nosotros somos, hermanos, la sal de la tierra. Nosotros somos, hermanos, los que predicamos y los que enseñamos. Y por eso hoy en día, en realidad, los amigos verdaderos están a punto de extinción. Hoy en día cuesta encontrar un buen amigo. Hoy en día cuesta encontrar, en realidad, un buen hermano que le duela el corazón por el sufrimiento de otro. Y están a punto de extinción, y la mayor parte, hermanos, de cristianos ya no sufrimos como los del Antiguo y Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Los hermanos murieron con un corazón abierto y sincero por predicar la diferencia, para poder defender en realidad la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos fueron, hermanos, los que murieron. Los apóstoles lucharon para mantener la unidad entre ellos. Se mantuvieron firmes hasta morir por enseñar y hablar la palabra de nuestro Dios. La unidad, hermanos, es lo bueno en la vida cristiana. Si nosotros no estamos unidos, hermanos, en vano entonces trabajaríamos en el Evangelio. Hoy más que nunca la iglesia de Cristo, hoy más que nunca, hermanos, en estas tribulaciones, es cuando el pueblo de Dios debe reconocer y entender que tiene que estar unidos, hermanos, en una misma mente y en un mismo padecer, para que todos llevemos adelante nuestra fe y nuestra fortaleza, y llevando el escudo, hermanos, que la armadura que Cristo nos ha dado para cada uno de nosotros. Dios bendiga siempre, hermanos, su palabra. Por eso en la primera carta de Pedro, dice la primera carta de Pedro, hermanos, de lo cual le pediremos en primera carta de Pedro, capítulo 4, dice la Escritura,
de la siguiente manera. Primera de carta de Pedro, versículo 4, 14 en adelante, dice así la palabra de nuestro Dios. Fíjense bien cómo es que en ese entonces, ¿por qué entonces sufren hoy los cristianos? Hoy en día sufren diferente los primeros cristianos de ahora. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente. Por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Número 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse a lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, dice la palabra de Dios. Bienaventurados, mis amados hermanos, aquellos que sufren en realidad por defender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados también los que afirman, hermanos, y luchan y trabajan por mantener la unidad dentro de la iglesia y dentro del pueblo de nuestro Dios. Es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, que es el anhelo en que las iglesias de Cristo estemos unidas, trabajando y también, hermanos, compartiendo lo que es la palabra de nuestro Dios. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique, dice, a nuestro Padre y Dios celestial. Hermanos amados en el Señor, Jesús siempre ha advertido a los apóstoles de guardar siempre la unidad que tanto anhelamos, y la unidad en Cristo Jesús, de lo cual se ha manifestado por medio del amor que se demuestra y que demostró el Señor Jesús en la cruz del Calvario, de lo cual murió y resucitó en un día precioso como este día, hermanos, y miramos la victoria, y Cristo es victorioso porque Él resucitó de entre los muertos. Que Dios me les bendiga. Bendiciones y un agradecimiento a nuestro hermano Artiga. Usted lea los versículos acerca de la unidad, que la Biblia la guía para entender lo que es lo correcto. Ejemplo, en México, al que enseñaba se le llamaba padre. Según Mateo capítulo 23, versículo 9, dice, no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Luego el mundo religioso le llama ahora no Padre. Ha cambiado totalmente su manera de llamarle al que enseña. Ahora le llama reverendo, apóstol, profeta. Y la mayor parte del mundo religioso le llama pastor. La Iglesia de Cristo, hermano García, ¿cómo le llama a su líder o a sus líderes en la Iglesia de Cristo? Muy bien. Como todas las demás preguntas, también esta no es la excepción. Es una gran pregunta donde también podemos encontrar una enorme enseñanza. Y como bien lo decía en su introducción nuestro hermano Teodoro, que en muchas religiones tienen un mal concepto también en cuanto a esta palabra líder, que es aquel profeta, que es aquel pastor, que es aquel sacerdote. Y en todas esas denominaciones se encuentran esos diferentes términos, no así en la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo puede formar parte de todo este mundo religioso, pero no forma parte de ninguna denominación. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de Cristo, simple y sencillamente. Es la iglesia que le pertenece a Cristo. Amén. Que es de nuestro Señor Jesucristo. Y por tal razón, entonces, un líder no existe en sí, solo un líder en la iglesia de Cristo. A veces también se puede relacionar con el predicador o con el ministro. Y esto es en consecuencia a que muchas veces una congregación principia así con la labor del predicador, con la labor del ministerio, y que viene a fungir o a elaborar con el papel de líder precisamente, dado a que no se ha estructurado todavía el grupo del presbiterio. Pero si nos basamos totalmente, si nos apegamos al consejo de nuestro Dios, de hecho en Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Miren, hermanos, hay diferentes términos que la Biblia nos enseña
para referirse al grupo del presbiterio, al grupo de los ancianos. La palabra que encontramos, por ejemplo, pastor, que es poimen, implica uno aquel que alimenta y que cuida a las ovejas. El otro término que encontramos es obispos. Esta palabra, por ejemplo, la encontramos también allá en Hechos capítulo 20, el versículo 20 en adelante. Cuando Pablo le decía, allá en Hechos 20, versículo 28, cuando dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Esa palabra obispo es opíscopo, que significa un supervisor también. Aún también en Hechos capítulo 20 dice que cuando hizo traer a los ancianos de la iglesia de Cristo de Mileto a Éfeso, esa palabra anciano es otro término, el cual se refiere a presbútero, que hace referencia a una persona de edad avanzada. Pero en esta cita de Hebreos capítulo 13, versículo 7, como también en el versículo 17, cuando dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Ahí también, en esos dos términos, en esos dos versículos, la palabra que encontramos no es poimen, no es presbútero, no es opíscopos, sino que es la palabra hegomenon. Y esta palabra, hermanos, hegomenon, indica un siervo del Señor que pone la pauta. Es un siervo de nuestro Señor, hermanos, que funge el papel de ser un dirigente. Y aún así, aunque viene a ser un dirigente, es aquel que no te manda solamente a hacer las cosas, sino que te enseña a hacer las cosas a través de su ejemplo, a través de su dirección. Es un dirigente que viene a ser también un ser subordinado, porque aunque haya un grupo de ancianos en la iglesia, hermanos, aún también el grupo de ancianos está sujeto a la ley de Cristo, está sujeto a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y para que una persona, hermanos, venga a formar parte del grupo de los ancianos, o del grupo de los pastores, o del grupo de los líderes de la iglesia, tiene que cumplir con los requisitos que el Espíritu Santo os ha puesto y que señala en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo del 1 al 7, o también en la carta a Timoteo en el capítulo 1 del versículo del 5 en adelante, o también en 1 de Pedro capítulo 5 también del versículo del 1 al 3, cuando el apóstol Pablo nos dice, Pedro, que él aún siendo apóstol también era anciano también. Amén. Entonces, démonos cuenta que realmente los líderes de la iglesia, dentro de un contexto original, hermanos, estamos hablando del grupo del presbiterio, del grupo de los ancianos. Ciertamente también el predicador, el ministerio, hermanos, tiene una parte fundamental en el buen funcionamiento de la obra de nuestro Dios, que los ancianos también se apoyan del predicador o del ministro en sí, porque es el que está nutrido con la sana doctrina, es el que está nutrido con la palabra de nuestro Dios y que puede dar su consejo, pero en base a la palabra misma de nuestro Dios. Todos somos importantes en la obra de nuestro Dios. Es por eso que encontramos este gobierno precisamente en Filipenses capítulo 1 y versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Ahí está el gobierno de la iglesia, mis amados hermanos. Así que un líder, hermanos, es aquel que forma parte del ministerio. Pero cuando un ministerio, cuando una iglesia todavía no está estructurada, es deficiente. Por eso Pablo le decía a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así que estamos hablando precisamente, hermanos, de líderes de la iglesia y que están precisamente para supervisar, para resguardar, para cuidar y para alimentar el rebaño de nuestro Dios y también para trabajar en la restauración de algún hermano caído, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, que si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, en sí, hermanos, y estamos conociendo quién es un verdadero líder, que es un anciano, un obispo, un líder en sí y un anciano de la iglesia.
Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Viendo esto de acuerdo a la palabra de Dios, si la Biblia nos habla de ancianos, de obispos, de presbíteros, viene otra pregunta inquietante realmente en el mundo en que vivimos. ¿Puede haber un solo pastor en una congregación? Porque lo común es, dice, oh, mi pastor, mi presbítero o mi reverendo me ha dicho esto y esto es lo que me ha enseñado. Pero puede haber un solo pastor o un solo obispo o un solo anciano en una congregación, o al que el que enseña el líder, continuando con la palabra líder, se le llama pastor. Puede estar solamente una persona y le llamamos pastor en una congregación. Esto nos va a explicar un poquito nuestro hermano Artiga. Gracias, hermano Teodoro. Es un privilegio de poder discernir la palabra de nuestro Dios. La iglesia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la dejó organizada de una manera tan sencilla y tan preciosa, de lo cual podemos disfrutar del diaconado como del ancianato, como también del liderazgo dentro del reino que es la iglesia. Dentro de la Escritura, mis amados hermanos, para la pregunta que el hermano Lolo nos ha hecho en esta mañana, verdaderamente no puede haber un solo pastor, o sea, también un solo anciano. No puede haber un solo diácono, no, de ninguna manera. La palabra de Dios siempre, cuando la encontramos en la Escritura, siempre encontramos la organización de plural y no singular. Eso hay que notarlo. Siempre Dios, hermanos, es el que nos enseña por medio de la Escritura, y es ella la que nos enseña, y solamente nosotros nos dirigimos al patrón divino y de la inspiración del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Tito para la organización de la iglesia? Es tan especial, en realidad, dirigirse a Tito de la siguiente manera. En el versículo 1 al 5, dice así, Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese, dice, lo deficiente y estableciese, nota bien, y dice aquí, establecieses ancianos. Ancianos significa plural, de muchos. Podrían haber sido 2, 3, 4 o 5, conforme el patrón de cada iglesia que sea administrada en cualquier lugar donde se encuentre. Y en cada ciudad, dice aquí, así como yo te mandé, dice, y ahí luego le dice sobre los requisitos. Pero vamos a ver al patrón divino. Realmente Dios, hermanos, por medio de su palabra, el apóstol Pablo le dice a Tito que tiene que organizar la iglesia, para que la iglesia siga adelante marchando y bien organizada con sus ancianos y con sus diáconos y con el liderazgo como maestros y también presbíteros, como lo dijo el hermano en esta mañana. Y es por eso que los ancianos en la Biblia los encontramos pluralmente. Nunca habló de singular, un solo anciano, negativo. Siempre Dios, hermanos, por medio de su palabra, y el apóstol Pablo siempre le exhortó a Tito que tenía que hacer el llamado de los ancianos y que tenían que tener el interés y el deseo de poder defender la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, hermanos, es el que ha puesto también por medio del Espíritu Santo a estos santos hombres para que puedan dirigir, ¿verdad?, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hechos, hermanos, en Hechos capítulo 14, la palabra de Dios también lo vamos a mirar para que todos nosotros entendamos y recapacitemos cómo es la organización de la iglesia, del diaconado y el ancianato. Dice así, Hechos capítulo 14, versículo 22, dice así de la siguiente manera. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y fíjese, 23, y constituyeron ancianos, ¿verdad? Nunca dice, y constituyó un anciano. La palabra de Dios no dice así. Sí dice que constituyeron ancianos en cada iglesia
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, dice la palabra de Dios. Hermanos amados, no hay confusión en la palabra. Hermanos amados en el Señor, sujetémonos al mensaje y a la palabra que dice nuestro Señor Jesucristo. Habiendo orado, primer lugar, la iglesia se necesita que entre en oración para que puedan anunciar y que puedan elegir a estos santos hombres para el mandamiento en que Pablo le mandó a Tito. Y luego dice la palabra de Dios que ayunaron, los encomendaron al Señor también para estos santos hombres, de lo cual son los que dirigen en cada iglesia para que puedan defender la doctrina del Salvador, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Están seguros, dice, que en quién habían de creer. Nosotros hemos creído, hermanos, en un Salvador. Hemos creído en Cristo Jesús y hemos creído a su palabra por medio de ella. Las iglesias, hermanos, de Cristo, más que nunca, necesitan la necesidad de liderazgo en cada congregación. Para que la iglesia sea, hermanos, organizada. La organización es esencial, el liderazgo en las congregaciones como ancianos para apacentar la grey de Dios y para pastorear y capacitar a los creyentes para la firmeza de la palabra de Dios. Para eso son los diáconos y los ancianos, y fueron llamados para que afirmaran la fe de cada uno de los hermanos en Cristo Jesús. Dios mismo, hermano, es el que constituyó los líderes dentro de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Amén. Y dice, si Hechos 20:28, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, dice el Señor, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. En eso confiamos. Amén. Y en ese Amén. Poder de que Cristo murió, y es en ese poder de que Él nos confirmó por medio de la palabra, es que creemos en la organización que tienen que haber diáconos, ancianos y también predicadores dentro del reino de la iglesia. Amén. Bendiciones. Realmente esto es lo que dice la palabra de Dios. Sencillo, fácil de entender. Resta que cada uno de nosotros nos sujetemos a lo que es la palabra de Dios. Tenemos un versículo hermoso en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hablando con varias personas, ahí dice claramente, obedeced a vuestros pastores y estad sujetos a ellos. Pero da la casualidad que en una congregación muchas hay solamente un pastor. Y cita este versículo. Y yo le pregunto, bueno, ¿a cuántos pastores obedece usted, creyente? Usted se reúne en la congregación X, ¿está obedeciendo a cuántos y de cuántas congregaciones? ¿Qué enseña realmente Hebreos capítulo 13, versículo 17? ¿Quién debe estar sujeto a los pastores o ancianos? ¿A cuántas congregaciones gobernaba el grupo de ancianos? Para nuestro hermano Miguel García, ¿a cuántas congregaciones gobernaba un grupo de ancianos de acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículo 17? Excelente. Otra pregunta sumamente importante y necesaria para hoy en día. De hecho, hermanos y amigos, los que nos están escuchando por a través de estas redes sociales, lo que estamos hablando en sí es doctrina. Doctrina, lo cual son los componentes de los mandamientos, de los estatutos y preceptos de nuestro Dios. Y Amén. Es sumamente importante que nosotros conozcamos esto, dado a que mismo el apóstol Juan en su segunda carta, en el versículo 9, dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si usted va a una iglesia, a una congregación en donde no se enseña y no se practica la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, Dios no estará ahí para recibir su adoración ni su sacrificio. Aunque para muchas personas piensen o digan que la doctrina no es importante, es todo lo contrario.
es esencial para estar en armonía con la voluntad de nuestro Dios. De hecho, nuestro Señor Jesucristo decía allá en Juan capítulo 7, versículo 16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, démonos cuenta que cuando estamos hablando de esto, de la sujeción de los ancianos, precisamente, quienes deben de estar sujetos a los ancianos, el mismo Espíritu Santo se encarga de darnos la respuesta en Hebreos capítulo 13 y el versículo 17. Obedecer a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos. Y démonos cuenta cómo usa dos términos, aunque escrituralmente son distintos, pero en el significado es lo mismo, son sinónimos. Dice obedeced y luego después dice y sujetaos a ellos. No es una opción de que si querramos hacerlo, no queramos hacerlo. No es una invitación, no es una sugerencia, hermanos. Es un mandamiento de parte de nuestro Dios. Amén. Es como todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios y por Dios, para Él mismo. De la misma manera, tanto la iglesia, hermanos, como el ministro de la iglesia debe de respetar este mandamiento de Dios y estar sujetos a la autoridad de nuestros hermanos ancianos del grupo del presbiterio. Porque precisamente el mandamiento es claro, y no hay ningún punto a discusión. Así como la verdad, hermanos, que es absoluta y concreta de parte de nuestro Dios, así también es su palabra. Y mismo lo leíamos hace un momento en Filipenses capítulo 1 y versículo 1, en donde el apóstol Pablo hablaba precisamente de todos los santos que estaban reunidos en Filipos y hablaba de los ancianos y diáconos. Esto no significa, hermanos, que los ancianos tengan toda la autoridad propia y personal para hacer las cosas como ellos quieran, sino más que todo, su autoridad siempre debe de ir en armonía con la voluntad de nuestro Dios, debe de ir en armonía con la autoridad de nuestro Dios. Porque, hermanos, ante todo, nuestra obediencia está ante nuestro Dios y no ante los hombres. Como acordémonos cómo los líderes religiosos querían obligar al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a que se callasen, a que ya no hicieran nada, cosas más en el nombre de Jesucristo, y ellos dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Amén. Lo mismo también nosotros, hermanos, como iglesia, como ministros del Señor, también debemos de respetar este mandamiento y estar sujetos a la autoridad de nuestros ancianos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Pero también se deben de asegurar los ancianos de que siempre deben obrar conforme al propósito de nuestro Dios. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Démonos cuenta de qué enorme responsabilidad ha caído sobre los ancianos de la iglesia, que están para supervisar, para cuidar las almas de nuestro Dios. Dice, como quienes han de dar cuenta. Claro, que todo le vamos a rendir cuentas a nuestro Dios de lo que hicimos y aún también de lo que no hicimos. Y la iglesia, hermanos, debe de estar precisamente sumisa en dirección a los ancianos, como le decíamos. Esto no significa que la congregación, hermanos, no deba ni siquiera opinar ni sugerir, o que el predicador también no puede ni opinar ni sugerir. No, hermanos, en el pueblo de nuestro Dios todos pueden opinar, todos pueden sugerir, pero al final quien van a tener la respuesta y la decisión son los ancianos. Respetémosles, hermanos, apoyémosles en esa gran labor, no seamos un estorbo, no seamos un tropiezo, sino que también oremos por ellos para que siempre hagan las cosas como Dios manda y que así su trabajo pueda ser de gran provecho para todos nosotros. Amén. Amado televidente, esto es con el propósito de que usted lea la Biblia, analice la Biblia. Las respuestas están en la Biblia, nada más. ¿Cómo está adorando usted? ¿Dónde se reúne? Nosotros tenemos un programa en la radio cada domingo a las 8:30 de la mañana, por las 5:40 La Poderosa. Usted puede observarlo, escucharlo en la KGDT540.com, La Poderosa. Cada domingo a las 8:30 de la mañana. La Biblia dice, y si la Biblia dice, ¿por qué no hacerlo?
tenemos una de las últimas ya preguntas. Si 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, y lo dice en el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, conforme ha prosperado. Entonces, si dice realmente que la ofrenda debe ser cada primer día de la semana, el domingo, viene una pregunta. Y la gente hace esto. ¿Se enojará Dios si yo le doy dinero el martes, el jueves, el sábado? ¿Se enojará Dios? A su servidor le han hecho muchas de estas preguntas. Nuestro hermano Miguel va a hablarnos un poquito de 1 Corintios 16, 1 y 2. ¿Se enoja Dios porque le demos dinero, ofrenda entre semana? Que dice la Biblia más directamente. Muy bien, claramente en este texto, hermanos, recordemos que uno de los propósitos fundamentales por los cuales se estaba dando esta cita en cuanto a la ofrenda para los santos, principalmente se estaba levantando un colectivo, un donativo muy especial. Algunos lo aplican en sí para los santos inmediatos, para la congregación local. No era así, hermanos. Era para los santos, para los cristianos que estaban en Jerusalén. Amén. Y que estaban pasando por un problema de hambruna y de gran necesidad. Es decir, que aparte de la ofrenda, hermanos, se iba a levantar una colecta especial de ayuda para ellos. Pero también señala algo muy importante. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La palabra ordenar, hermanos, implica el poner un orden. No solamente es en sí una cuestión legal, autoritaria, sino que también es una cuestión de poner orden sobre las cosas. Y es por eso que dice, cada primer día de la semana, que viene siendo el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De hecho, mis amados hermanos, muchos hacemos esto. Yo en lo personal, hermanos, una vez que recibo mi salario, mi prioridad es Dios. Porque la palabra misma nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Mi prioridad es servir a Dios. Y de lo que yo recibo, digo, esto es para Dios. Lo aparto antes del domingo. Y eso ya lo tengo en mi corazón. Y cuando llega ese día, yo lo pongo en mi ofrenda a mi Dios. Entonces, muchas veces, tal vez en algún momento se ha pasado de que a algunos se le ha olvidado su ofrenda, se le olvidó prepararla o se le olvidó traerla, también como en algunas ocasiones nos pudo haber pasado, pero en su corazón usted ya tiene guardado eso. Entonces, tal vez diga, mi hermano, se me quedó el cheque en la casa, mañana lo doy, o cuando venga el miércoles lo traigo, pero no hay ningún problema, dado a que usted ya se propuso en su corazón dar eso, y lo está dando conforme Dios lo ha prosperado. La cantidad, hermanos, no la fije el hombre. La cantidad no es señalada específicamente de parte de Dios, sino que Dios nos dice conforme hayamos prosperado. En esa medida, hermanos, nosotros ofrendaremos a nuestro Dios. Por supuesto que Dios no necesita dinero, pero este sistema, hermano, lo ha implementado para cubrir las necesidades espirituales de la iglesia. Hablando de esto, ¿se enoja Dios? Es la pregunta que tenemos. La respuesta es sí se enoja, pero ¿por qué? ¿Dónde dice la Biblia? Estamos para concluir, lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero nuestro hermano Artiga nos dirá por qué se enoja Dios si yo le doy entre semana. Bueno, él que nos explique de acuerdo a la Biblia. Amén. Dios, hermano, es precioso en su conocimiento, ¿verdad? Y en dirigir al pueblo de Dios en el conocimiento por medio de la Escritura. La Escritura en Mateo capítulo 7, hermanos amados en el Señor, 21, dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice la palabra de Dios. Es tan exigente, hermanos, que tenemos que hacer la voluntad del Señor Jesucristo, la voluntad de Dios. Solamente así podemos encontrar, hermanos, nuestra salvación allá en los cielos por medio de la obediencia, de lo cual nuestro Dios nos explica. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino ¿cuáles son los que entran en el reino de los cielos, hermano Lolo? Los que hacen la voluntad, y si usted está haciendo la voluntad, siga hacia adelante, y que no haya nadie que lo pueda separar del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y que Dios siempre esté en sus vidas. Amén y amén. Bendiciones. Desea entrar con Dios, haga la voluntad. Pregúntese, ¿lo que está haciendo usted en adoración es la voluntad de Dios o la voluntad humana? Si es la voluntad humana, entonces Evangelio según San Juan dice que desecharon la voluntad de Dios porque amaban más la gloria de los hombres que Dios. Ame a Dios y gracias al Todopoderoso, gracias a nuestro hermano Miguel García, gracias a nuestro hermano Armando Artiga por su colaboración de enseñarnos lo que dice la Biblia. Lea la Biblia, obedezcamos la Biblia y vamos a Dios. Amén y amén. Amén.